Qué bueno que viniste hoy, porque vamos a hacer un recuento y vamos a revisar qué es lo que pasó desde antes para poder entender lo que pasó en el libro de Nehemías. De otra manera es difícil porque los dos libros se relacionan uno con otro, entonces es muy importante que tú prestes atención a esto para que después podamos entender cuál es el mensaje y cuál es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Padre, gracias por este privilegio que me das de poder compartir de tu palabra y la historia que sucedió hace muchos, muchos, muchos años, incluso antes de que tú vinieras al mundo, Jesús. Lo que tú hiciste a través del pueblo de Judá. Dios, gracias Padre, porque ellos han servido como un ejemplo para nuestras vidas y tú los utilizaste, Padre, para hacer maravillas, prodigios, señales, Dios, que han sido una y otra vez recordados, donde tu nombre es el único que se lleva todo el crédito y donde tú sales el victorioso y a nosotros nos incluyes dentro de tu victoria por gracia y por misericordia. Gracias por este tiempo que nos das y te rogamos que por favor nos des un corazón receptivo, unos oídos que estén atentos, Dios, y una mente que esté dispuesta a poder aprender lo que tú nos tienes preparado el día de hoy. Gracias por este privilegio y nos ponemos en tus manos. Háblanos, aquí estamos rendidos a tus pies. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a ver un poco de lo que sucedía antes. Vamos a ver cuál es el contexto de Nehemías, qué es lo que estaba sucediendo antes, en un libro antes, que es en Esdras. Y para dejar claro esto, acomódate porque vamos a estar viendo algo de historia. Este sermón sí vamos a ver algunos datos importantes de historia. Esdras y Nehemías anteriormente se tenía como un solo libro. Entonces, con el paso del tiempo se fueron fraccionando en dos. El contenido es el mismo, simplemente se fraccionaron para tener una claridad de lo que estaba sucediendo con en el pueblo de Dios, con Esdras y con Nehemías. Te explico un poquito. Tú y yo debemos de entender que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había sufrido una conquista. Cuando el pueblo de Israel había recibido una instrucción de parte de Dios que era: tú, Israel, tú, pueblo escogido, no te vuelvas a los dioses ajenos, no te juntes con las mujeres extrañas y no estés idolatrando a otras cosas que no es el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, porque si no iba a haber consecuencias. Entonces Dios les dejó muy claro al pueblo de Israel lo que iba a suceder si ellos se estaban alejando de Dios. Y déjame decirte, el pueblo de Israel hizo lo contrario, fue con ídolos, adulteró en su corazón, fornicó en su corazón, persiguió a mujeres extranjeras, se unió con mujeres extranjeras y Dios los entregó a cautiverio. Es ahí donde tú y yo podemos encontrar la historia famosa de Nabucodonosor. Dios había profetizado esa conquista de 70 años con el profeta de Jeremías. Entonces, Nabucodonosor era un imperio en la región de Persia, Medio Persia, donde Nabucodonosor tenía un imperio gigante, un imperio muy, muy fuerte y realmente muy consolidado. Y ellos fueron y tomaron al pueblo de Israel cautivo y ellos no se lo llevaban así como: ven, te llevo como cautivo y te voy a meter a una cárcel fresona. Realmente fue una tragedia nacional para el pueblo de Israel, fue una tragedia, una humillación, fueron exhibidos, avergonzados y ellos se los llevaron a tierras extranjeras. Destruyeron toda la ciudad que habían edificado, en las murallas, las casas, los atrios, el templo lo habían destruido y todas las cosas las habían saqueado, incluso las tazas, todo lo que había en el templo se lo habían llevado a otros templos de otros dioses fulanos de Baal, donde ellos ofrecían incienso y ofrecían holocaustos a esos dioses con los utensilios que habían sido consagrados al Dios de Israel. Entonces había sido una catástrofe nacional, había sido algo sumamente donde Dios entregó al pueblo a ellos para ver si así aprendían y a ver si podían volverse de todo su corazón a través de este proceso que no era nada agradable, porque hay unos en la Biblia se menciona que ellos en el tiempo de la cautividad añoraban infinidad de veces regresar a su pueblo, e incluso en los salmos
el pueblo de Israel era tan conocido por sus alabanzas y por su adoración a Dios que las demás personas decían: oigan, cántenos de sus salmos, cántenos de sus canciones, porque queremos saber qué es lo que ustedes cantaban. Nosotros sabemos que ustedes tienen un Dios todopoderoso, queremos saber cómo es ese Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba añorando volver, pero durante 70 años no fue posible. Durante el cautiverio pasaron otras cosas donde Persia conquistó a Babilonia y pasó todo ese gobierno a un rey, el rey Ciro. Entonces este rey tuvo dentro de sus personas que estaban más cercanas a un judío. Este judío era el que iba a estar dando la pauta para que el pueblo de Israel pudiera regresar. Entonces, esa es la primera vez que el pueblo de Israel iba a regresar. Se le conoce como el exilio, el primer exilio, o la primera vez que iban a regresar después del cautiverio. Con Zorobabel era el líder que inició esto a través de las profecías de Ageo. Entonces ya más o menos estamos ligando muchos libros, tanto del Antiguo Testamento, de los profetas menores, como con Esdras. Zorobabel es mencionado en el libro de Esdras. Son contemporáneos Esdras y Zorobabel y Ageo. Zorobabel inicia este viaje hacia el pueblo de Israel y él empieza a tener, por medio de las profecías que le estaba dando Ageo, empieza a reconstruir las bases del templo, las bases sólidas, con todas las piedras que habían sido quemadas, todo lo que había sido destruido. Él le había pedido permiso al rey para que le diera un decreto de poderse llevar a personas y poder reconstruir el templo. Entonces el rey dijo: ok, yo firmo un decreto, tú llévatelo y te doy todo el permiso para que puedas llevar oro, plata, burros, caballos, todo lo que necesites te lo voy a proveer. Entonces, una de las cosas que es muy importante destacar aquí es de que era imposible que una persona que había sido esclava pudiera tener esos privilegios de poder regresar a su pueblo y reedificar su ciudad. Entonces, eso solamente quiero que tú y yo lo tengamos muy en claro, es gracias al favor de Dios en la vida de estos personajes. Zorobabel inició este primer exilio. Luego vino Esdras, quien a mediados de los capítulos del libro de Esdras, Esdras ya tiene una intervención también para poder reedificar y para poder tener en control todo este destrucción. Empiezan a traer personas otra vez y luego, determinando Esdras, ahora sí, vamos a empezar con Nehemías. Nehemías, por favor, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a hacer un breve resumen de todo el libro de Nehemías, porque es una introducción. Vamos a ver capítulos, vamos a ver porciones específicas y no lo vamos a leer todo, no te preocupes. Es extenso, más o menos continuamente el libro de Nehemías te lo lees en 1 hora 20 minutos tal vez, a lectura media. Entonces en tu casa, por favor, léelo para que cuando tú escuches la próxima semana el sermón, tú ya sepas de qué estamos hablando más específicamente. Hoy yo voy a dar un panorama general del libro de Nehemías. Capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, unos de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ananí era hermano de Nehemías, y Nehemías, déjate explicar un poquito, Nehemías estaba viviendo en la ciudad de Susa bajo el reinado o el gobierno de un rey que se llama Artajerjes. Artajerjes era el que estaba reinando en esta época, que estamos hablando alrededor del 450 antes de Cristo. Artajerjes era el gobernador o el rey de toda Persia, y Nehemías le estaba en una posición de la nobleza. Él estaba a cargo de probar el vino que se le daba al rey Artajerjes. Entonces no cualquiera podía tener esa confianza, y solamente Nehemías, por el favor de Dios, pudo tener ese puesto. Entonces Nehemías, siendo el copero del rey, llega uno de sus hermanos, Ananí, y le pregunta: oye,
¿Qué ha pasado con mis compatriotas que regresaron unos años atrás al pueblo a Jerusalén y reedificaron el templo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué está sucediendo? En el versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, hablando Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y es muy importante y quiero que tú y yo tengamos presente esto. Nehemías era un hombre de oración y Nehemías estaba dolido con lo que sucedía a sus compatriotas, a sus hermanos, a sus familiares y a los padres de sus padres. Entonces, Nehemías tenía esta carga por las personas que habían regresado a Jerusalén. Él seguía en Susa, muy lejos de sus compatriotas. Entonces, Nehemías fue con el rey, pero antes él oró, y chécate lo que oró en el versículo 5. Y dije en oración, refiriéndose a Dios: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y eso es muy importante destacar para ti y para mí, porque una vez que Nehemías recibió las noticias de todo lo malo que estaba sucediendo en su ciudad, él reconoció su condición ante Dios. Él no estaba, sí, yo soy el copero del rey y creo que tengo favores y creo que estoy sobre aquellos judíos por estar en buenas condiciones en un palacio de lujos, por tener la comida y los banquetes del rey. Él tuvo empatía y estuvo viendo qué era lo que necesitaban sus compatriotas. Al recibir estas noticias, él se pone inmediatamente a orar. Y durante la oración, Nehemías se considera pecador. Es ahí donde tú y yo podemos tener un buen parámetro. Dios, perdona a mi iglesia pecadora, o perdona a mi familia pecadora, o perdona a mis amigos pecadores. Nehemías dijo: perdónanos porque hemos pecado en contra tuya. Entonces eso para ti y para mí es algo que debemos de considerar, porque ni tú ni yo somos exentos del pecado, y Nehemías lo tenía muy en claro. Perdónanos porque contra ti, Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, hemos pecado. Y en consecuencia tú nos has tenido en esta condición de cautiverio, y por favor, si está en tu gracia, permíteme hallar favor delante del rey ahora mismo. Después, en los versículos posteriores, y Artajerjes le pregunta: oye Nehemías, ¿qué es lo que tienes? Te veo cabizbajo y te veo como tu semblante caído, pero no te ves enfermo. ¿Qué es lo que tienes? Y Nehemías días antes había orado, ayunado y había tenido duelo por sus compatriotas. Entonces, cuando uno está dolido por el pecado, se nota. Cuando uno está preocupado por las demás personas, se nota. Y Nehemías estaba reflejando ese dolor con el rey Artajerjes. Y Artajerjes le dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Me dice: mira, Artajerjes, mis compatriotas están destruidos en la tierra, sus murallas están abajo, están todas las casas destruidas. Por favor, permíteme regresar. Y aquí es otro favor de Dios por medio de la oración: que el copero haya tenido favor ante el rey y que el rey le haya dicho: sí, ve. ¿Y cuántos días vas a estar allá? Aquí no especifica, Nehemías en los primeros capítulos no especifica cuánto tiempo iba a estar de vuelta, pero el rey Artajerjes le dice: claro, ve con toda confianza. Es más, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, necesito un decreto donde me hagan pasar la caseta del río, no me acuerdo cómo se llama. Habían unas personas que resguardaban esas áreas. Por favor, ¿podrías hacer un decreto para que yo pueda pasar libremente ahí con madera que yo voy a llevar para ponerle las vigas en el muro y para ponerle vigas a las puertas? Y el rey Artajerjes dice: claro, ve con el permiso real. Después Nehemías llega a Jerusalén, y dentro de esta llegada
Nehemías, muy astuto, de hecho Nehemías se le ha dedicado muchos estudios, incluso un libro para poder considerarlo como uno de los mejores líderes del Antiguo Testamento, porque Nehemías tenía una visión de liderazgo donde ni con las situaciones más dolorosas, ni con las situaciones de traición había flaqueado su fe. Y Nehemías es considerado uno de los líderes muy importantes durante este exilio, durante este regreso y la construcción de los muros, porque él tenía unas peculiaridades que no muchos tenían. Y vamos a irlas revisando poco a poco. No voy a ahondar en todas ellas, pero sí vamos a ver algunas. Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, inspeccionó, revisó, observó lo que había alrededor. Él no llegó y vamos a hacer y deshacer y aquello y vamos a construir y vamos a hacer esto, sino él muy sabiamente llegó, observó, planeó, fue a recorrer las murallas que habían sido derribadas, esta, aquella, eso está destruido, el templo sigue bien, aquellas casas están destruidas, hay mucho cosas que no sirven aquí. Entonces él tuvo, y hasta días posteriores fue cuando ya le dio todo el mensaje a las personas que estaban ya como gobernantes en Jerusalén, porque estaba Esdras del libro anterior como sacerdote, y habían muchas personas que habían sido gobernantes también en Jerusalén. Entonces él va con las personas y les dice: ¿saben qué? Dios ha puesto en mi corazón poder levantar las murallas, porque hemos tenido este desaliento y tragedia, y ha puesto en mi corazón levantar las murallas. Y estamos hablando de no unas murallitas de 20 centímetros, sino eran murallas enormes, gigantes, donde eran muchos metros hacia arriba. En este libro no especifica cuántas eran las medidas. En Crónicas tú puedes revisar las medidas específicas del templo y de las murallas. Entonces, Nehemías llega con las personas y muchos de ellos no fueron los más amables y dijeron: sí, vamos a estar contigo. Algunos tuvieron oposición, e incluso personas extranjeras que estaban viviendo en Jerusalén tuvieron oposición. Dentro de ellos habían dos personajes que vamos a estar nombrando más adelante, que ellos tuvieron mucho que ver dentro de la oposición en contra de la reconstrucción de los muros. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Nehemías después de esto? Dijo: Dios me dio una instrucción y vamos a hacer la instrucción. Y él empezó a prescindir ahora sí, a todos los que estaban alrededor, las personas que habían regresado del exilio, que alrededor eran 50,000 personas en Jerusalén. Le dijo: tú vas a reconstruir esa porción, tú vas a reconstruir aquella fracción, tú vas a reconstruir aquel pórtico, ustedes van a reconstruir aquello y aquello. Y estaba prescindiendo una y otra vez. Otra de las cualidades del liderazgo de Nehemías. Entonces, la reacción de Nehemías era de prescindir, poder no llegar a ver qué sale, sino ya tenía planeado: tú, aquí, aquí y aquí y acá. Ahora, vamos a Nehemías estaba repartiendo el trabajo, y vamos a ver en el capítulo número 5. Pero te voy a explicar un poco. Cuando Nehemías estaba a cargo de toda la reconstrucción, muchas personas de ahí no tenían la mejor economía de todo Israel. Entonces habían personas muy pobres y habían personas muy ricas. Eso no sucede ahorita, ¿verdad? Entonces las personas pobres ya debían hasta más de lo que podían pagar con las personas ricas. Y déjame decirte algo muy curioso: que las personas que les estaban cobrando a estas personas pobres eran parte de la familia de Judá, de Israel. Entonces, dentro de la misma familia de Dios había injusticias económicas y había injusticias dentro de todo lo que decían. ¿No tienes con qué pagarme? Dame a tus hijas. ¿No tienes con qué pagarme? Dame a tus bueyes. ¿No tienes con qué pagarme? Dame tus tierras. Y Nehemías se enteró de lo que estaba sucediendo ahí, y Nehemías tomó cartas en el asunto. Realmente me sorprendió mucho cómo Nehemías estaba hablando directamente a estas personas que estaban hostigando y que estaban menospreciando al pueblo que no tenía menos, y les dice: ¿cómo puede ser que entre nosotros, siendo el pueblo de Dios, podamos estar pidiendo
tantas cosas a nuestros hermanos que menos tienen? ¿Cómo puede ser? ¿En qué posición estamos dejando a nuestro Dios dadivoso, a nuestro Dios que nos regaló toda esta tierra? Ahora, yo les digo que vamos a vender lo que ustedes tienen y vamos a regresárselo a las personas que menos tienen, y vamos a compartir todo lo que tenemos para poder ser una unión, una nación unida. Aprendan de mí, que yo siendo parte del gobernador, el copero de Artajerjes, que recibía un sueldo y que tenía derecho a banquetes, a un sueldo y a un montón de lujos, yo no me estoy jactando de eso, y ni siquiera estoy recibiendo el salario que el gobierno de Persia me está dando. Yo los quiero bendecir a ustedes, y por eso vamos a caminar juntos en todo esto. Y no quiero que vayan a estar diciendo, sí, ahora sí los vamos a repartir, y mañana me digan que no. Entonces Nehemías, muy astuto, hizo que firmaran un decreto, hizo que firmaran un pacto, diciendo: si ustedes no devuelven las pertenencias a sus hermanos, yo me sacudo las ropas. Y eso significa que también a ustedes Dios los va a sacudir de sus lugares de comodidad, y Dios los va a desechar, y no van a tener cosas para, hablando económicamente. Así como yo me sacudo mis ropas, así Dios los va a sacudir a ustedes en su economía. Así que todos los que estén de acuerdo, vengan y firmen, para que el día de mañana no vengan con que no me enteré. Entonces Nehemías hizo esa instrucción, y es sorprendente porque estaba pensando que dentro de la iglesia, hacer negocios con los mismos hermanos a veces es más difícil que con las personas que están allá afuera. Y es lamentable, porque tendría que ser al revés. Dentro de la misma familia de Cristo, dentro de los mismos hermanos, los negocios deberían de salir fluidamente y decir: sí, mi palabra es tanto, y yo voy a cumplir mi palabra tal día, tal hora y tal fecha y todo y eso. Pero incluso en el Antiguo Testamento, en la época donde estaba viviendo Nehemías, habían personas que no estaban respetando su palabra, y que no estaban dando lo que les tocaba a los demás hermanos que menos tenían. Entonces eso es algo que tú y yo debemos de reflexionar. Si hemos hecho negocios con nuestro hermano, con nuestra hermana, debemos de hacerlo de una manera donde podamos ser ejemplo a las personas que no conocen a Dios, donde tú y yo podamos decir: ¿sabes qué? Dios gobierna sobre mi economía, y queremos hacer las cosas en orden y con las cosas bien. Avanzando con nuestro libro de Nehemías, y ya hablando con los problemas de esclavitud que les dije, que los que menos tenían estaban vendiendo a sus hijas, a sus hijos, etc., etc., y que Nehemías había tomado medidas en contra de todo esto. Aparte, Nehemías tuvo un complot. Habían sido dos personas que estaban murmurando en contra de él. Y vamos al capítulo 6. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y Nehemías, que lo habían citado en el valle de Ono, él dijo: no, yo no voy a ir para allá. Las personas que estaban alrededor de Nehemías, en los pueblos que no eran de parte de Dios, habían hecho un complot y habían dicho: estamos viendo que Nehemías está reconstruyendo los muros, pero eso no va a ser así. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto, porque no lo dice aquí, pero dan a entender eso. Tenemos celos de la prosperidad que está empezando a tener el pueblo de Judá. Entonces Sanbalat y Gesem y Tobías, que eran pueblos extranjeros, pero que estaban por ahí cerquita de todo el templo de Israel, le mandaron una carta a Nehemías: oye, Nehemías, queremos verte. Oye, Nehemías, ¿por qué no vienes y nos tomamos algo de vino y empezamos a negociar, y dejas tus obras ahí a media construcción, y dejas ahí lo que tengas que hacer, y vienes con nosotros? Pero Nehemías, astutamente, no sé cómo, si Dios se lo reveló, pero él dijo: no voy a ir, porque estos intentan matarme, estos intentan destruir mi vida, y quieren que no prosiga en la obra. Más adelantito, Nehemías les responde muy sabiamente. En lugar de decirles mentirosos, hipócritas, les dice: lo que ustedes están diciendo no es verdad.
lo que ustedes están tratando de invitarme es para poder perseguirme. Después de 4 y a la quinta vez de que los Sanballat, Gesem y Tobías les mandan cartas, a la quinta vez les dicen: ¿ah, sí, Nehemías? ¿No quieres venir con nosotros? Pues nosotros vamos a decirle al rey Artajerjes que el pueblo de Israel está reconstruyendo sus muros y se va a rebelar en contra del reinado de Persia. Nosotros les vamos a decir: se ha levantado un rey y es Nehemías. ¿Qué te parece si hacemos eso? Y Nehemías les dice: eso no es verdad. Eso no es lo que está sucediendo. Ustedes están inventando eso y yo estoy ocupado y estoy en una obra de mucha importancia y no voy a ir a verlos. Tan, tan. Nehemías no les dio explicaciones. Nehemías simplemente les dijo: no voy a ir porque estoy ocupado en una gran obra, en una obra que va a beneficiar a los demás. Y Nehemías dijo: no voy a ir. Más adelante, ya cuando van a la mitad los muros, muchas personas empiezan a cansarse, las fuerzas empiezan a menguar, los alimentos empiezan a menguar y muchas personas empiezan a decir: es que creo que no podemos, creo que tenemos que tener un descanso y esto y aquello. Y de repente Sanballat y Tobías y todos los que estaban alrededor dicen: empiezan a burlarse y empiezan a tener escarnio en contra de Nehemías. ¿Por qué van a levantar si ustedes son unos débiles? No creo que ustedes vayan a levantar esos muros tan grandes. No veo el por qué. Incluso Tobías o Sanballat, no me acuerdo cuál es de los dos, dice: no, hombre, yo creo que ustedes están haciendo todo mal y si una zorra va y se sube dentro de sus murallas, se caen y se derrumban. Eso no va a servir para nada. Entonces Nehemías, aparte de estar al pendiente de sus compatriotas tranzas, aparte de estar con las personas que lo estaban tratando de matar, y aparte de las burlas y de las fuerzas que estaban menguando, Nehemías seguía firme en la instrucción que había recibido de parte de Dios: reconstruir los muros del templo. Y eso es impresionante, impresionante. Cuando empezaron Sanballat y Tobías a decir: no, es que ya están empezando a reconstruir el templo, tenemos que hacer algo y los vamos a amenazar con irlos a destruir, Nehemías toma cartas en el asunto y empieza a decir: ok, muy bien. Y de ahí vamos a empezar con el título de nuestra serie: con pala y espada. Porque Nehemías dice: las personas de allá afuera nos tratan de conquistar, pero nosotros vamos a dividir fuerzas. La mitad del pueblo va a empezar a reconstruir el muro que tiene afuera de su casa, y la otra mitad va a tener un arma y va a estar al pendiente y va a estar uno con trompeta para si se presenta la ocasión de que vienen a atacarnos, él va a dar la señal de trompeta y todos vamos a estar y vamos a apoyar y vamos a combatir a aquel ejército. Entonces Nehemías estaba dividiendo fuerzas. Dice ahí que el pueblo de Jerusalén no se quitaba las ropas y no se quitaba su armadura y no se quitaba la pala solamente para irse a bañar. Ellos estaban día y noche, duro y dale, con la mezcla, con las piedras, quitando, resanando, con la espada por si alguien venía. Entonces mientras unos dormían, los otros estaban velando. Mientras uno construía, el otro estaba al pendiente de que no viniera nadie. Entonces poco a poco, después de 52 días, se termina el muro. Nehemías termina el muro después de 52 largos días, me imagino, después de todo lo que tuvo que pasar. Entonces, cuando terminan el muro, Nehemías dice: Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Dios, y empieza a hacer un recuento de todo lo que Dios ha empezado a librarlos, haciendo un recuento desde Génesis hasta Deuteronomio, donde Dios ha sido fiel con ellos, librándolos de la esclavitud de Egipto, sacándolos del Mar Rojo, en el desierto dándoles cuidado y abrigo, dándoles comida con el maná, librándolos con Josué durante todas las batallas, dándoles victoria. Y Nehemías estaba haciendo todo un recuento de todo eso, y dice: solamente Dios Todopoderoso, el único que se merece toda la gloria, nos ha librado y nos ha dado el favor entre las naciones. Entonces Nehemías lo que hace es que dice: tenemos que hacer un censo, tenemos que hacer un recuento de las personas que están ahora.
Y es ahí donde empiezan todos los nombres, Elam, Kiriat, Bet Azam, Gabaón, todo esto es un listado de muchos nombres. Y para mí era difícil leerlos una y otra vez todos los nombres, porque yo dije, ay Dios, ¿por qué hay tantos nombres y bien difíciles de pronunciar? Y ya después, meditando en esto y diciendo, Dios, ¿por qué pusiste? O sea, ¿no hubiera sido más fácil como se hizo un censo y salieron tantas personas? Cuando tú lees toda la genealogía con atención, dice que unos eran perfumistas, que los otros eran orfebres, que los otros sacaban plata, que los otros sí eran personas de sacerdotes, y así decían, estos son los levitas, y estos son los sacerdotes, y estos son de la tribu de tal, y estos son del clan de tal. Y déjame decirte, todos ellos tuvieron participación en el exilio y en la construcción del muro. Y Dios me dijo, yo tengo registrado hasta la persona que recoge la basurita del chicle y la tira al bote de basura. Yo tengo registrado la persona que es posible que no esté haciendo un ministerio visible, y yo tengo presente lo que ha estado haciendo hasta el día de hoy. Y es por eso que enlista a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Y Dios tiene y sabe exactamente lo que tú y yo hemos hecho y cómo hemos aportado al ministerio. Y déjame decirte aquí unas palabras de ánimo y de aliento para ti y para mí. Cuando tú y yo hemos estado frustrados en el ministerio y cuando hemos tenido esa escasez de ánimo y dices, ¿para qué me despierto y para qué intento hacer esto en el ministerio? ¿O para qué hago esto, aquello en mi familia o con mi esposa, con mi esposo? Nadie se da cuenta, nadie me da las felicidades, nadie me da el crédito. Déjame decirte que Dios tiene exactamente registrada cada actividad, es decir, todo tu historial lo tiene registrado. A Él no se le olvida nada. Y yo digo, wow, a eso. ¿Cómo puede ser un Dios tan grande, o sea, yo con una lista de 20 de la escuela de ministerio ya digo, ay, ¿tú quién eres? ¿Y qué esto? ¿Y tú qué haces? Y Dios tiene todo el historial de toda la humanidad. Y yo digo, wow, Dios, eres increíble y solamente tú puedes hacer eso. Y Dios tiene cuidado de ti y Dios sabe qué es exactamente lo que tú y yo hemos estado haciendo en pro del ministerio, o en pro de tu esposo o de tu esposa o de tu papá o de tu mamá, o en lo que Dios te haya mandado a hacer. Dios sabe exactamente lo que estás haciendo. Entonces, este es una de las posibles razones de la genealogía que se menciona en todos estos capítulos. Dios tiene en mente todo esto. Y Esdras hace su aparición nuevamente. En el libro anterior, Esdras había quedado en el templo como sacerdote. Y ya cuando se reconstruyeron los muros, Nehemías va con él, le dice, oye, Esdras, necesitamos leer la ley mosaica y necesitamos hacer una reforma en todo nuestro sistema religioso y en todo lo que está sucediendo aquí en el pueblo de Judá. Entonces Esdras, durante toda una mañana, dice que hasta el mediodía estuvieron leyendo el libro de la ley y estuvieron leyendo todo durante 3 horas. Y luego durante 3 horas el pueblo cae en un arrepentimiento y dicen, ¿cómo puede ser que hayamos olvidado que Dios es esto y que Dios nos haya librado de todo aquello y de todas sus majestades y de todos sus milagros y de todos sus prodigios? Y dentro de esas últimas 3 horas el pueblo empieza a tener un clamor y una alabanza y una adoración. Gloria a Dios que nos ha libertado, gloria a Dios que nos ha traído y gloria a Dios que nos ha tenido misericordia. Un Dios que es grande en misericordia, a pesar de que le hemos dado la espalda, a pesar de que nuestros padres han tenido idolatría, Dios una y otra vez ha mostrado su paciencia con nosotros. Entonces, Esdras y Nehemías empiezan a trabajar juntos para tener una reforma dentro de los ritos religiosos, porque se había convertido en una tragedia, en todo un desorden. Habían personas extranjeras dentro del liderazgo sacerdotal, habían personas que se habían casado con extranjeras cuando Dios les había dicho que no se unieran en yugo desigual, y que vieran el testimonio de Salomón, que se había unido, que Dios le había tenido favor y que Dios lo tenía considerado, y que cuando se unió a mujeres, un montón de mujeres, las mujeres lo desviaron, su corazón se desvió a los dioses paganos. ¿Y por qué no aprenden? Esdras y Nehemías habían visto que también
se habían unido en matrimonio con otras personas e incluso habían tenido hijos, y esos hijos ni siquiera sabían hablar el idioma de Israel, o el hebreo. Entonces dicen, es que todo eso no, Dios no nos había dicho que hiciéramos. Entonces empiezan a quitar a todos los extranjeros, empiezan a sacar a las personas que tenían autoridad del sacerdocio, que no eran de parte de la tribu de Leví. Empiezan a quitar gente que no era agradable a Dios, porque todo se había contaminado, todo se había corrompido, y también ahí les hacen Nehemías un pacto y les dice: es necesario que ustedes se vuelvan a nuestro Dios. Ustedes que ya están siendo purificados y que están siendo depurados después de todas las personas que habían interferido aquí, es necesario que ustedes hagan un un pacto de dedicación a nuestro Dios. Y otra vez Nehemías toma una hoja y empieza a recabar firmas. Tú te comprometes a adorar a Dios y solamente a Él sin tener otros dioses. No, pues que sí. Y empezaba a recolectar firmas y esto y esto y esto, para que pudiera haber algo que respaldara ese pacto. Más actividades de las que hizo Nehemías fue que aparte de que hizo una reestructuración y una reforma dentro de los ritos, dijo: ya quedó, ya está. Ya todos están en sus puestos, ya los levitas están cantando, ya los cantores están en sus puestos, ya los guardias están en las puertas, ya se reconstruyó el muro. Ok, voy a regresar con Artajerjes, voy a regresar a la ciudad de Susa como yo le había prometido desde un principio. Ok. Durante toda esa reconstrucción y toda esa reforma había pasado aproximadamente un año. Nehemías estaba en la ciudad de Jerusalén aproximadamente un año. Regresa a Susa a sus actividades normales como copero del rey y todo eso. Después recibe noticias y pregunta: ¿cómo sigue el pueblo de Jerusalén? Y va a visitar otra vez a Jerusalén después de 12 años. ¿Y qué creen? Todo desordenado otra vez. ¿Se acuerdan de las personas que le habían mandado cartas de que queremos que vengas y que estés con nosotros, y habían armado un complot y queremos destruirte y vamos a levantar chismes en contra tuya con el rey de Persia? Bueno, uno de los sacerdotes había hecho dentro de las recámaras en el templo una habitación a un extranjero que tenía ídolos paganos. Otro se había casado con la hija del cuate que él quería matar a Nehemías. ¿Y Nehemías qué creen que hizo? Se enfureció otra vez, enfurecido. Y aquí cabe destacar, Nehemías estaba enfurecido y la Biblia nos dice: airaos pero no pequéis. Nehemías estaba enfurecido por una buena razón, porque estaban manchando todo lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, y estaban deformando y distorsionando todo lo que Dios les pedía al pueblo de Israel. Entonces él tuvo un enojo, una ira, donde dice: es que están profanando el nombre de Dios y no están adorando a Él como Él se merece. Es que están haciendo las cosas al revés y están empezando a casándose otra vez con las mujeres extranjeras, y están empezando a atraer personas extranjeras al liderazgo del sacerdocio y todo. Y Nehemías vuelve a orar, y él, después de la oración, dice: quiten todo eso. Se arrancó las barbas de luto, le arrancó los cabellos a aquellos que estaban profanando el templo. Le dice: largo de aquí, porque ustedes ni siquiera están adorando a nuestro Dios. Y los saca y los expulsa de Jerusalén. Y Nehemías, después de haber purificado todo eso, los judíos empiezan a decir: sí, es que tenemos que regresarnos. Y para ti, para mí puede ser así como: otra vez la misma historia. ¿Por qué no aprende el pueblo de Judá? Pues ya se le ha dicho un montón de veces, ya se le ha dicho que se arrepienta y que no tenga otros dioses ajenos. Pero a veces tú y yo estamos en la misma condición cuando Dios nos dice: aléjate de esa cosa que estás atesorando y que está teniendo más cabida en tu corazón. Aléjate de ese ídolo que te está alejando de mí. Deja ese pecado, deja esa adicción. Sí, Dios, ya me voy a arrepentir. Y ya pasan unos días, pasan unos meses, y vuelves a la misma adicción, y volvemos al mismo pecado. Tú y yo nos parecemos en eso al pueblo de Israel.
Y aún así, las promesas de Dios siguen estando vigentes, porque para ti y para mí, Dios sigue mostrando paciencia y misericordia una y otra vez, porque Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados y lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Nehemías tenía eso presente. Pide nuevamente perdón ante un Dios que es todopoderoso. Y esas son las acciones que comete Nehemías para ir terminando ya nuestro breve introducción y resumen de esta serie. Otras acciones que tomó Nehemías fue, como estaban profanando todo, hasta el día de descanso ni lo respetaban. Habían personas que estaban en sus viñedos y empezaban a hacer vino y empezaban a hacer comercio y todo, y Nehemías les da instrucciones: no hagan eso, el día de reposo es para adorar a nuestro Dios, el día de reposo no lo profanen, es más, ni siquiera abran las puertas la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. Las puertas de Jerusalén van a estar cerradas, no va a haber nada de comercio, nadie entra, nadie sale. Por si se acuerdan, un día para ellos era en la tarde y terminaba en la tarde del día siguiente. Entonces Nehemías estaba diciendo, les estaba exigiendo que pudieran respetar esos días para poder tener un tiempo con Dios. Tú y yo tenemos tiempos con Dios específicos. Tú y yo estamos teniendo un tiempo para apartarlo donde no haya más actividades, donde digas, ¿sabes qué? Por lo menos voy a dedicar este día a orar con Dios, a leer su palabra y a estar simplemente expectante a la voz de Dios. A veces las actividades y a veces por querer agradar a Dios nos llenamos nuestra agenda y nos olvidamos de tener un tiempo de devocional con Dios. ¿Cuándo fueron esos últimos 5 minutos de oración que tanto disfrutaste con nuestro Dios? ¿Hace cuánto fueron esos 5 minutos en los que tú y yo pudimos tener otra vez ese aliento en nuestra vida de parte de Dios diciendo, Eric, o tú, te doy esta instrucción, vamos a caminar a esto, o te doy esta promesa, ¿estás escuchando mi voz? ¿Hace cuánto que no tenemos ese tiempo de intimidad con nuestro Creador? Y para ir terminando, capítulo 13, versículo 30 y 31. Y ya dice, está hablando Nehemías después de haber regresado y después de que todo lo que les conté. Dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y aquí está algo muy importante, muy, muy importante. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías una y otra vez le decía, Dios, acuérdate de mí, no me desampares, no me dejes. Dios, acuérdate de nosotros como pueblo, como iglesia, como Horizonte, como familia, como hijos tuyos, y no nos desampares. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ese es un breve mensaje de Dios para ti y para mí en el libro de Nehemías, que es muy, muy padre. Yo pasé tiempos chidos aquí en Nehemías que te recomiendo que tú le empieces a dar una leída para que tú y yo podamos estar más sumergidos y más empapados de lo que pasa en este libro, para que la próxima vez que estemos viendo ya el capítulo 1 ya más en forma, podamos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en esa noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Dios, gracias, Padre, porque incluso los libros históricos, tú revelas la condición de nuestro corazón y tú nos invitas a una reconciliación contigo y a voltear nuestro corazón hacia ti en adoración y en humillación ante tu presencia. Porque tú una y otra vez nos has demostrado tu poder, nos has librado, como al pueblo de Egipto, de ataduras, de esclavitud del pecado, y nos has dado una nueva vida, nos has dado vida en abundancia y nos has hecho ciudadanos del cielo. Y perdónanos cuando nos olvidamos de eso y nos enfocamos más en lo que podamos hacer, o nos enfocamos más en nuestros deleites tratando de aceptar los ídolos, o tratando de aceptar nuestra adicción, o tratando de aceptar los tesoros que nos desvían de ti. Te pedimos perdón porque hemos pecado gran manera en contra tuya y nuestra iniquidad, Dios, es más alta de lo que podamos imaginar. Pero gracias porque el día de hoy mis hermanos y yo tenemos la increíble esperanza de que Jesús nos perdona
y de que tu misericordia se renueva todos los días. Te pedimos, Padre, por favor, que nos ayudes a ser más como tu Hijo y a poder caminar en pos de Él, Dios, y arrepentirnos día con día y a poder tomar los errores y las historias que tú has puesto en la Biblia para nuestro aprendizaje y para nuestra reflexión, Dios, y poder aprender de ellas. Y como Nehemías fue un líder ejemplar y que también se reconocía pecador, ayúdanos a ser líderes ejemplares en oración y en devoción a ti en donde tú nos hayas puesto, como padres de familia, como hijos, como en el ministerio o en el trabajo. Ayúdanos a ser unos líderes ejemplares, que te busquemos en oración y que podamos hacer las cosas con un balance entre misericordia y verdad, y no a tolerar cosas que manchen tu nombre, y no a tolerar pecados que nos destruyan, sino ayúdanos, Padre, a que mutuamente podamos exhortarnos y que mutuamente podamos animarnos también en tu palabra y en oración. Y gracias por este tiempo y gracias por las personas que están aquí. Ayúdanos y danos un corazón de servicio a ti, Dios, a tus leyes, a tus estatutos, a tus mandamientos, porque es delicioso. Tus promesas son increíbles y maravillosas. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.